contra la administración pública. Al final de la sesión vamos a hacer unas preguntas, si ustedes gustan, pero por favor, si ustedes quisieran cortarme en algún momento, en lo que voy explicando, en lo que voy conversando, córtenme nomás con confianza y me dicen, Jefferson, un ratito, espera, tengo un dato que quiero compartir con todos. Sueltan el dato. Espérate, hay algo que no logré escuchar porque el internet falla, entonces también me cortan. O tengo una pregunta que no puede esperar hasta el final, entonces también me cortan, por favor. Me cortan nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Ok. Entonces vamos, miren. Como ustedes bien saben, amigos, nuestro sistema, o sea, nuestra sociedad trabaja sobre la base de roles. Yo soy un seguidor jacobsiano, no sé ustedes, pero yo soy un jacobsiano. Jacobs es un profesor alemán, como ustedes saben, él es profesor de la Universidad de Bonn, y quizá es el penalista más importante en el mundo en estos tiempos, creo yo. Y él lo que ha establecido, más que un sistema penal, es un sistema social. O sea, ¿cómo nos mantenemos todos en la sociedad? Y él lo que ha dicho es que finalmente nosotros vivimos sobre la base de un triángulo con tres componentes: la persona, la sociedad y las normas. Ese es el triángulo del profesor Jacobs y siempre ha trabajado sobre esa base. Mira, pese a que le dan con palo, nunca ha cambiado esa posición. Y es muy sencilla la lógica. Miren, una persona para vivir en sociedad necesita de normas. Esa es la lógica. Una persona no puede ser solo. Nosotros ya no podemos ser cavernícolas. No puedo silenciar yo aquí. Entonces, nosotros nos interrelacionamos normalmente con otras personas. Por eso es que es persona, sociedad. Pero como nos interrelacionamos entre nosotros, existen normas que tienen que regir la vida de todos en sociedad. Entonces, persona, sociedad, norma. Esa es su base. Pueden leerse las 900 páginas, pero siempre van a llegar a esa conclusión. Persona, sociedad y norma. Siempre va a ser así. Y a partir de esas normas, derivan roles para cada uno de nosotros. Para cada uno de los ciudadanos derivan roles. Siempre derivan roles. Todo ciudadano, todo tiene un rol. Siempre, siempre. Yo ahorita soy profesor, por ejemplo, y tengo el rol de profesor. Ustedes son alumnos, tienen el rol de alumnos. Pasa lo mismo cuando están manejando. Si salen a la calle con su carro, tienen el rol de conductores. Pero el día que salgan sin carro y salen a pie, entonces tienen el rol de peatones. Cada uno tiene un diferente rol dependiendo de un momento determinado. Yo soy un médico cirujano, así que mientras esté operando, tengo el rol de médico. Pero el día que me esté yendo de vacaciones con mi familia a Jaén, entonces ese día no tengo ningún rol de médico, pues simplemente soy un ciudadano. Las personas tienen determinados roles en determinados momentos. Eso siempre lo ha dicho el profesor. ¿Por qué empiezo contándoles esto, amigo? Porque creo que esto es importante. Resulta que cuando uno tiene roles y se organiza de mala manera, puede llegar a cometer delitos. Ojo, ojo, uno solito, yo, Jefferson Moreno, si me organizo mal, por ejemplo, si yo me compro un carro que va muy rápido, esa es mi forma de organizarme, yo, Jefferson Moreno. Si en mi forma de organización yo cometiese un delito, quiere decir, en palabras del profesor Jacobs, que estoy cometiendo un delito derivado de competencias por organización, porque soy yo solito nada más. Yo me he organizado mal, algo ha pasado en mi forma de organización y por tanto he cometido un delito. Yo he atropellado a alguien, por ejemplo. Pero puede pasar que yo, Jefferson Moreno, me interrelacione con otros miembros de la sociedad. Y eso normalmente se hace a través de una institución, casi siempre a través de instituciones. Por ejemplo, el día que yo decido casarme, me interrelaciono con otra persona
a través de una institución. ¿Cuál es esa institución? Familia. ¿Sí o no? A partir de ese momento, ya no soy Jefferson solito. Ya no es Jefferson cómo te organizas tú. Es Jefferson que se ha interrelacionado a través de la institución familia y ha adquirido determinados deberes. Puedes interrelacionarte a través de otra institución, por ejemplo. Yo soy abogado defensor litigante, yo soy abogado defensor particular en litigios penales. Pero puede ser que algún día, si Dios me diese esa sabiduría y el conocimiento necesario de acá a 50 años, decida ser magistrado, por ejemplo, decida ser juez. Ah, quiere decir que me voy a interrelacionar en la sociedad a través de una institución. ¿Cuál es esa? La institución llamado Estado. Entonces, a partir de ese momento, dejo de ser Jefferson Moreno y mi organización solita, sino que adquiero determinados deberes por haberme interrelacionado. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, marquen ahí, ¿ah? Esto es importante. Es más, creo que lo tengo acá dibujadito. Miren, ¿ah? Acá, miren. Ahí está. Cuando tú tienes competencias por organización, quiere decir que te organizas tú solito y tú ves que tu forma de organizarte finalmente no lesiona a nadie porque eres tú solo, puedes cometer delitos de dominio. Ojo, delitos de dominio, ¿ya? A partir de esta diferenciación jacobsiana, el día que tú te interrelacionas a través de determinadas instituciones, adquieres competencia institucional porque te has interrelacionado a través de determinadas instituciones. Si del quebrantamiento de esas competencias institucionales cometes delito, entonces quiere decir que ese delito ya no es de dominio, sino que surgen los llamados delitos de infracción de deber. Bien sencillo. 900 páginas, 2 tomos, resumido en 10 minutos, lo que les acabo de contar. Ese es un sistema jacobsiano, por ejemplo. Entonces, hoy día, yo les voy a hablar de la interrelación de las personas a través de la institución Estado. Porque uno se puede interrelacionar a través de la institución familia. Y tendríamos otra clase para hablar, por ejemplo, del feminicidio, del parricidio, bueno, lo que antes era uroxicidio, uno del infanticidio. ¿Por qué? Porque interrelacionándome con otras personas a través de la familia, puedo cometer determinados delitos. Es más, hay otra institución a la que Jacobs hace alusión, que es la institución de la solidaridad, por ejemplo. Porque uno está bien, uno tiene roles en la sociedad, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de derecho penal, parte general, ¿eh? Persona, sociedad y norma. Las personas para vivir en sociedad necesitan de normas. Esas normas les dan a cada uno de los ciudadanos determinados roles. Mi rol como peatón es respetar, cruzar, por ejemplo, la calle por el paso de cebra. Ese es mi rol, a mí como ciudadano. ¿Qué pasaría si yo veo una señora que no está cruzando por el paso de cebra, viene un carro y la atropella? ¿Yo debería ayudarla? No, porque mi rol no es ser médico. Mi rol no es ser bombero. O sea, mi rol no es ser policía. Si yo veo que a una persona le están robando en la esquina, la están pateando, la están arrastrando, ¿yo tengo que ir a ayudarla? ¿Ese es mi rol como ciudadano? No, ese no es mi rol como ciudadano. ¿Quién tiene ese rol? Un efectivo policial. Entonces, ¿yo puedo seguir mi camino como si nada? Puedo seguir mi camino como si nada, sin ningún problema. Es un sistema bastante frío, ¿no? Pero sería bonito si todos cumpliéramos nuestro rol, por supuesto. Por eso es que a veces se dice que este sistema jacobsiano es un poquito ilusionista, trabaja mucho sobre la base de lo que debe ser, de un sistema alemán bastante ordenado, ¿no? En Perú, caramba, no podemos todavía mantener la calma para ir a los supermercados, pues imagínense. Entonces es bien difícil, pero la cosa es que en teoría es así. Hay una institución
a la que el profesor Jacob denomina la institución de la solidaridad. Nosotros nos interrelacionamos a veces a través de la institución solidaridad, y es por eso que en nuestro país se han tipificado algunos delitos, como por ejemplo, el delito de omisión de auxilio y el delito de omisión de socorro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces nos interrelacionamos por solidaridad. Solo determinadas sociedades reconocen a la solidaridad como una institución. China, por ejemplo, no reconoce a la solidaridad como una institución. Pero hoy día, amigos, y así esta introducción, porque hoy día vamos a hablar de la interrelación que tenemos como ciudadanos a través de la institución llamada Estado. El día que tú decides interrelacionarte en la sociedad a través del Estado, te conviertes o en funcionario o en servidor público y por lo tanto adquieres ya no competencias por organización, que esas las tenemos todos, sino adquieres competencias institucionales. Y eso quiere decir que si tú infringes competencias institucionales, vas a cometer delitos de infracción de deber. ¿Estamos o no? Por eso es que ahí en la fotito les he puesto, no me acuerdo de dónde he sacado esa foto, pero nunca he visto a alguien del Estado atender tan feliz. La señorita sería la funcionaria pública, ¿cierto?, que se ha interrelacionado con el Estado y que por lo tanto tiene competencia institucional derivada de la institución Estado y que puede cometer delitos de infracción de deber, y el moreno que ha acudido ahí le dice vengo por un trámite, no se ha interrelacionado con el Estado y por lo tanto solamente tiene competencias por cómo se organiza él solito, competencias por organización. Y si en algún momento él cometiese algún delito, ese sería un delito de dominio, ¿correcto? Derivada de esas competencias. Hasta ahí me parece que no hay problema. Entonces, miren, acá está. Ustedes van a encontrar en el Código Penal este título 18, ¿no? 18 del Código Penal, que son los delitos contra la administración pública. En su gran mayoría, estos delitos, alguien... No puedo, yo no puedo silenciar segundos. Si me das poder, desde acá puedo silenciar. Si me das a mí un poquito de control, yo desde aquí puedo silenciar. Ya, algo pasa ahí. Yo entiendo, a veces es bien complicado esta de la tecnología ahorita, yo también recién me estoy acomodando. Ya, ahora sí, miren, entonces, yo les decía, ustedes van a encontrar ya, ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Ustedes van a encontrar aquí, miren, delitos contra la administración pública. Y van a encontrar delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. Obviamente, en la primera parte, uno estaría hablando simplemente de delitos de dominio, ¿cierto? Porque derivan de competencias por organización. Y en la segunda parte, uno estaría hablando de delitos de infracción de deber derivado de competencias institucionales, ¿correcto? Tengo entendido, a mí me toca desarrollar ahora el delito de cohecho, ¿ya? Pero es imposible desarrollar cohecho, por ejemplo, sin desarrollar tráfico de influencias. Así que voy a ir por partes aquí. Yo creo que terminamos con toda la información sin ningún problema, ¿ya?
Acá, miren, ¿ah? En concreto, ¿quién es un traficante de influencias? Así entre nos, sin ser un dogmático que haya viajado a Alemania. Entre nos, ¿quién es un traficante de influencias? Algo muy sencillo. ¿Qué pasaría si yo, este, digo algo más o menos así? El doctor Segundo, el doctor Segundo, eh, resulta que ahora que termine la pandemia, va a ser, va a ser juez, ahora que termine la pandemia. Entonces, como yo lo conozco, resulta que un día la doctora Ruth llega y me dice, tengo un caso, pero que me está sacando canas. ¿Dónde es tu caso? Ahí en un juzgado de Jaén. ¿Pero quién es el juez? Le pregunto yo. Ah, el doctor Segundo. Ah, vaya casualidad. Mira, segundo, ¿estás segura? Segundo. ¿El mismo segundo de Jaén? El mismo segundo. Ok, mi pata, yo, uña y mugre, yo la uña. Pero resulta que somos muy amigos. Tú dime, ¿cuál es el problema con él? Ah, es que él tiene que resolver, por ejemplo, un juicio que está en trámite. Entonces, yo le digo a la doctora Ruth, como yo conozco al doctor Segundo, yo voy a hablar con él. Tranquila, no se preocupe. Ese en concreto, amigos, es el delito de tráfico de influencias. Si lo quieren llevar a la vida real, hay un caso muy bonito, a mí me gusta mucho para analizar esto, aunque terminó absuelto, claro, y por eso todavía es bonito. El caso es así, miren, ahorita analizamos la tipicidad, pero el caso es más o menos así. Resulta que hay una alcaldesa. Era la alcaldesa de Tocache, creo, ¿ya? Y efectivamente, doctora Ruth, efectivamente, qué bonito, usted ya la sabe. Entonces la voy a contar para analizarlo juntos, miren. Pero resulta que la alcaldesa tiene un problema en la Fiscalía de la Nación, o sea, tiene un caso en trámite, y además tiene un proceso de vacancia que acaba de llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces resulta que busca un abogado y se aparece un abogado y le dice, yo soy tu abogado. ¿Tú necesitas solucionar tus problemas aquí en Lima? Yo soy el hombre. A ver, ¿quién es tu abogado? Muy joven, puede saber mucho, pero muchacho, todavía le falta. Yo he sido ex ministro de Justicia. ¿A quién crees que van a escuchar más? ¿A ese muchacho o a mí? Yo los conozco. Cuando yo he sido ministro, he tomado café con ellos. A mí me abren las puertas. Ah, caramba, dice el alcalde, esto es otra cosa. Entonces, contrátame a mí, que yo voy a hablar con ellos. Entonces la alcaldesa dice, ok, te voy a contratar. ¿Cuántos son tus honorarios? $50,000. Oye, pero espérate, $50,000. No, pues ahí va incluido, ya tú sabes. Ah, bueno, ok. Lo que no sabía el abogado era que lo estaban grabando. Entonces, obviamente, la alcaldesa denuncia y al señor exministro de Justicia lo procesan por el delito de tráfico de influencias. Ese es en concreto un tráfico de influencias. Porque ¿saben qué, amigos? Resulta que el fiscal de la Nación fue a declarar y dijo, yo en mi vida he visto a ese señor. No lo conozco. Ni sabía que había sido ministro de Justicia. ¿Quién será? Habrá estado 5 meses, pues el ministro no lo conozco. Ah, quiere decir que lo único que estaba haciendo era vender humo, ¿sí o no?
Él decía, yo conozco a este, yo conozco a aquel, yo conozco a aquello, yo te soluciono tu problema. Yo hablo con ese de quien depende tu caso, ¿cierto? Entonces, en concreto, más o menos ese es el delito de tráfico de influencias. Por eso es que el delito de tráfico de influencias se analiza mucho o se analoga mucho con el vendedor de humo. Es más, así nace. Un traficante de influencias es un vendedor de humo, ¿cierto? Aquel que ha fracasado como abogado porque no se capacita como ustedes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Traficar influencias. Yo conozco a uno, yo conozco a otro, ¿no? En concreto. Pero ¿por qué me interesa desarrollar un poquito del tráfico de influencias? Porque el tráfico de influencias, amigos, es un acto preparatorio que está tipificado. El tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho, por ejemplo. Por eso me interesa. Ustedes saben, ustedes se conocen el iter criminis, ustedes se conocen la evolución del delito, todo el camino del delito, ¿cierto? ¿Me puedes Permítanme. enviar los colores? ¿Qué colores? Sin colores es. A Doctor, ver, ya, ahora sí. Sí, perdón, segundo, está como hospedador, doctor, y usted puede manejar y silenciar ahí a quien sí. Perfecto, perfecto, sí, lo acabo de ver. Ok, sí. Ya le dije ya que era sin colores. Ok, entonces miren, si ustedes analizan el iter criminis, o sea, ese camino del crimen, ustedes van a tener lo siguiente. Todo delito tiene una fase interna y una fase externa, ¿sí o no? Una fase interna donde surge la idea. O sea, tú, ideación, dices, oye, ¿y si coimeo? ¿No? Surge la fase después de tener la idea de deliberación. La hago, no la hago, pero ¿para qué he estudiado derecho? Mejor me voy a coimear, más fácil. Y viene la fase de resolución. Me voy a coimear. Entonces, ideación, deliberación y resolución. Esa es la fase interna. Felizmente, en el Perú y en el mundo la fase interna no está penada, porque imagínense que nos condenen por lo que pensamos. Faltarían cárceles. Pero esa es la fase interna. Luego de la fase interna de ideación, deliberación y resolución, viene la fase externa. Ahí ya materializas lo que estabas pensando. Y ahí arrancas con actos preparatorios. O sea, si tú, por ejemplo, vas a robar, entonces tú lo primero que tienes que hacer es sacarte los planos, comprarte las armas, buscar a los amigos, quizá el chofer, etcétera, etcétera. Entonces, para la coima, para la corrupción, para el cohecho, también hay actos preparatorios. Tú ingresas a tratar por acá, buscas cómo llegar, ¿sí o no? Y dices, ¿quién lo conocerá ese juez como para que me ayude? Se dan cuenta que un acto preparatorio del cohecho es el tráfico de influencias, ¿sí o no? Empiezas a buscar a alguien que conozca, que te diga, yo lo conozco, tranquilo, yo voy a hablar con él. Y él regresa y te dice, me ha dicho que te va a ayudar, no te preocupes. Ahí tienes acto preparatorio. Cuando esa persona te lleva a conversar, por ejemplo, con ese juez, con ese fiscal, con esa autoridad administrativa que va a resolver tu caso, ahí el delito pasa del acto preparatorio, pasa la tentativa e inicia la fase de ejecución. En el momento en que, por ejemplo, están en las negociaciones de cuánto va a ser la coima, de 40, de 50, de 60, y finalmente le das la plata, tienes delito de cohecho. Por eso es que yo les digo que el tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho. Por eso es importante que cuando a alguien le imputen un delito, jamás le pueden imputar tráfico de influencias y cohecho al mismo tiempo, pues. Porque el tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho, es una acción previa del cohecho. ¿Se dan cuenta o no? Entonces es importantísimo, ¿correcto?
Lo que pasa es que el legislador peruano ha decidido tipificar un acto preparatorio y ha dicho, yo sé que el tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho, pero lo voy a convertir en un delito independiente, mejor, por si acaso. Porque como van a ver ustedes ahorita en lo que vamos a analizar de la tipicidad de los delitos, puede ser que a veces te falte un elemento. Entonces no se te va a escapar, pues este desgraciado. Entonces lo que tienes que hacer es tipificar como otro delito y para eso tienes el tráfico de influencias. ¿Correcto? Entonces miren, muy básico nomás aquí. Miren aquí, en el tráfico de influencias, ¿ah? Tú primero, lo que tendrías que hacer aquí en el celeste, miren, sí se ve, ¿no? En el celeste, tú lo que tienes que hacer es invocar tener influencias o finalmente tener las influencias. ¿Por qué? Porque si la doctora Ruth, ya se fue la doctora Ruth, si la doctora Ruth viene y me dice, Jefferson, tengo un caso, puede ser que yo ni conozca al juez, es decir, yo solamente invoque. Y en ese momento de verdad me voy a convertir en un vendehumo, solo en un vendehumo. O puede ser, en ese caso, ¿qué estaría haciendo? Solo estaría invocando, ¿sí o no? Es decir, estaría cometiendo o iniciando un delito de tráfico de influencias, pero simulado nada más, porque no conozco a nadie. Soy un vendehumo, soy un estafador en realidad, soy un lobista que no conoce a nadie. Invoco. Pero puede ser que sí lo conozca, que sí pueda llegar a ese magistrado, a esa autoridad administrativa. Entonces, en ese caso estaría en el segundo supuesto B. Sí tengo, estaría teniendo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Miren abajo, ¿con qué propósito? En el amarillo. Yo invoco o yo te digo que tengo influencias respecto de alguna autoridad. Yo te ofrezco un servicio, miren abajo, yo te ofrezco un servicio y te digo, voy a interceder ante esa autoridad, sea un funcionario o un servidor, que esté conociendo, ojo, que esté conociendo, o que haya conocido un caso judicial o un caso administrativo. Finalmente, ahí se concreta un delito de tráfico de influencias. Yo te digo, yo conozco, aunque no conozca, es decir, invoco nada más. Yo te digo, yo conozco, si lo conozco de verdad, entonces sería teniendo influencias de verdad. ¿Para qué te digo eso, Ruth? Te lo digo para que yo pueda interceder con ese funcionario, con ese servidor, para solucionar tu caso. ¿Qué tipo de caso? Puede ser un caso administrativo o puede ser un caso judicial. ¿Correcto? En concreto, ese es un delito de tráfico de influencias. ¿Estamos? Obviamente, esto es agravado si quien te dice eso es, por ejemplo, un funcionario servidor público, ¿no? Ahí el delito deja de ser un delito simplemente de dominio y pasa a ser un delito de infracción de deber. Si es que quien te invoca o quien tiene la influencia y te dice yo voy a interceder ante ese funcionario, un servidor que esté conociendo, vaya a conocer tu caso judicial administrativo, entonces la pena sería de 4 a 6, miren. Pero, si es que quien te dice eso es un funcionario servidor público, en ese caso la pena va de 4 a 8. Correcto. Esto es importante. Doctor, ¿Alguien me dijo algo? doctor, ¿me escucha? Joel. Sí, doctor. Le quería preguntar si se refiere a cualquier caso administrativo o hay, digamos, casos administrativos en especiales en donde se configura el delito de tráfico de influencias. Qué buena pregunta, Joel, y a buena hora la hiciste ahorita. Miren, queda claro hasta aquí, amigos,
queda claro que la persona te dice, yo conozco, aunque no conozca. Pero la finalidad es muy importante dentro de la tipicidad del delito. Alex, yo voy a solucionar tu caso, pero cuando yo te digo voy a solucionar tu caso, voy a interceder ante esa persona que va a solucionar tu caso, tenemos que estar hablando de todas maneras o de un caso judicial o de un caso administrativo. Si no es un caso judicial o no es un caso administrativo, entonces no puede ser delito de tráfico de influencias, ¿correcto? Ahí viene la pregunta, Joel. ¿Cuándo un caso es judicial? Eso no tiene discusión, ¿cierto? Ahí no hay problema, todos sabemos cuándo hay un caso judicial. Pero el problema está, y Jefferson, ¿y cuándo hay un caso administrativo? Ah, depende, pues. Para saber cuándo existe un caso administrativo, ¿a dónde habría que remitirnos? ¿O es que el derecho penal define qué es un caso administrativo? Díganme qué artículo del Código Penal define qué es un caso administrativo. No hay, pues. O del procesal penal, menos, no hay. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que remitirnos a la ley del procedimiento administrativo general, ¿sí o no? ¿Puede servir o no? Claro, porque la ley del procedimiento administrativo general te regula los procesos administrativos, pues, 27.444, ¿cierto? Ya. Si tú te remites a la ley del procedimiento administrativo general, ¿cuántos tipos de casos administrativos existen en esa ley? Así, a grosso modo, a ojo de buen cubero, 3 tipos de casos administrativos existen. 1, existen procedimientos administrativos de aprobación automática. Tú presentas por mesa de partes, ya está aprobado ya, no hay problema. Existen otro tipo de casos administrativos, segundo, que son los casos administrativos de evaluación previa. Verificado el cumplimiento de determinados requisitos, por ejemplo, el día que tú vas a sacar tu brevete, tienes que pasar tu examen de conducción, ¿sí o no? Luego tienes que pasar un examen de conocimientos. Ah, ese es un procedimiento administrativo de evaluación previa, por ejemplo. Un procedimiento administrativo de aprobación automática. El otro día me llamaron para hacer un informe jurídico, por ejemplo, en una municipalidad, donde los vecinos lo que hacen es solicitar constancias de posesión. ¿Y qué es lo único que tienen que presentar? Una lista de requisitos. Por ejemplo, el pago de arbitrios, pago de luz, pago de agua, declaración de 2 vecinos y listo, ya está. Es un procedimiento administrativo de aprobación automática, ¿sí o no? Llevamos 2 a un procedimiento administrativo de aprobación automática, un procedimiento administrativo de evaluación previa y un tercer procedimiento administrativo que es procedimientos administrativos trilaterales. ¿Qué son los procedimientos administrativos trilaterales? Donde el administrado le reclama algo a la entidad. Hay una bronca por un reconocimiento de un derecho. Hay un litigio de por medio a nivel administrativo. Ojo, a nivel administrativo. Entonces, la pregunta de Joel es, lo que pasa es que yo escribí un artículo sobre esto hace algún tiempo, ¿ya? Pero voy a ser bastante honesto, bastante sincero, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Y ahorita lo debatimos si ustedes quieren. La pregunta es, ya que existen 3 tipos de procesos administrativos, los 3 procedimientos administrativos, en los 3, ¿se puede cometer delito de tráfico de influencias? ¿En los 3? ¿O solamente en uno de ellos? ¿O en alguno de ellos? Ahí viene el tema. Jefferson, pero si tú lees el Código Penal, mira, el Código Penal solamente dice caso judicial o administrativo. ¿Por qué te complicas la vida? Acá no diferencia ningún tipo de proceso administrativo. Entonces eso quiere decir que puede ser cualquier proceso administrativo.
Resulta, amigos, resulta, acá está, miren, si lo tenía. Es la casación 677-2016 de Lima. ¿Qué dice la Corte Suprema? Miren, cuando la norma dice caso administrativo, se refiere a un procedimiento administrativo en la que ha de existir pronunciamiento respecto a la controversia alegada por un administrado o por una entidad estatal. De ahí que el objeto de tutela sea preservar el prestigio y el regular funcionamiento de la administración pública. ¿Se dan cuenta o no? Ojo, dice, cuando diga caso administrativo, es una donde hay una controversia alegada. Entonces, pregunta. ¿Todos los procesos administrativos, en todos, se puede cometer delito de tráfico de influencias? No. Solamente en los procesos administrativos trilaterales. Porque en los procesos administrativos de evaluación previa y en los procesos administrativos de aprobación automática, no hay ningún litigio. No hay ninguno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la Corte Suprema, después de esta casación que yo les acabo de enseñar, para que no digan, Jefferson, ese es... para que no digan que yo me guardo la información y que no soy objetivo, aquí, la Corte Suprema tuvo un pronunciamiento posterior, que es reciente, es del 2017-2018. Ojo, lo firma el juez Inostroza Pariachi, dicen que hoy día su palabra no vale nada. Pero en esa resolución, en esa casación, es otra, no recuerdo el número, la Corte Suprema dice, cambia. Ya no dice ya solamente proceso administrativo trilateral, ya cambia. Y dice cualquier proceso administrativo, cualquiera. Pero no lo dice en el tráfico de influencias. Lo dice en el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, que es otro delito. O sea, espera. Lo voy a poner más claro. ¿Cuántas veces en el Código Penal ustedes van a escuchar la palabra caso administrativo o proceso administrativo? 2 veces. En el delito de tráfico de influencias y en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Son 2 delitos, ¿cierto? Estamos diciendo que el tráfico de influencias se puede cometer en un caso judicial o en un caso administrativo. Yo le puedo decir a Vanessa, yo voy a interceder ante el funcionario en tu caso administrativo. Entonces, lo que les estoy analizando es qué tipo de caso administrativo tiene que ser. ¿Cualquier caso administrativo o solo uno trilateral? La Corte Suprema ha dicho solo trilateral, donde haya un litigio de por medio. Pero resulta que en otra casación, no hablando del tráfico de influencias, pero hablando del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, la Corte Suprema dijo que cuando la norma penal se refiere a caso administrativo, se refiere a cualquier caso administrativo. No importa. Y ese es el problema, que en muchas oportunidades la Corte Suprema resuelve dependiendo de quién es el procesado, y eso a mí me preocupa, porque uno no tiene seguridad jurídica. Yo recuerdo haber ido a la Corte Suprema llevando una casación hace un par de años, y resulta que no me dan la razón. Y cuando leo completa la casación, habían citado un artículo mío que yo había escrito justamente por ese caso. O sea, lo que yo había desarrollado en favor de mi caso lo habían utilizado en contra mí. O sea, parece ser que muchas veces la Corte Suprema un día dice sí, otro día dice no, otro día dice más o menos. Pero les voy a dar la carnecita ahora en un caso, quizá el más grande que ha tenido la Corte Suprema sobre delito de tráfico de influencias, que es el caso de los petroaudios. No sé si ustedes se acuerdan. Salió en televisión 2 señores hablando por teléfono. Obviamente los habían chuponeado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Caramba, se me fue el nombre. Es el señor Rómulo León y el otro es Kimper, me parece, ¿cierto? Hasta les dieron su propio programa en el WhatsApp de JB.
Y ellos salían hablando y decían, hermano, este es un faenón, sí, mira cuánto nos vamos a llevar, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuál era el faenón en la conversación? Que había que aprobar un trámite administrativo ante un ministerio, me parece. La Corte Suprema los ha absuelto, por si ustedes no saben. Los ha absuelto recientemente el año 2018. En el 2018 los ha absuelto de todo el delito, de todos. ¿Por qué los ha absuelto? Más allá de establecer que los audios eran ilícitos y por lo tanto toda prueba derivada de los audios tuvo que ser excluida del proceso, más allá de eso, la Corte Suprema se pone a analizar el delito de tráfico de influencias. Y la Corte Suprema dice, un ratito, Kimper, ¿para qué estaba alegando tener influencias? ¿Qué iba a solucionar? Iba a solucionar un proceso administrativo que se tenía en un ministerio. Ya, pero ¿qué tipo de proceso administrativo era ese? Era un proceso administrativo de evaluación previa. Entonces no puede cometer delito de tráfico de influencias, pues. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencias solamente se permite cuando se trata de un caso administrativo trilateral. Y lo absolvieron. Ahí está el argumento. Entonces mi pregunta es, si Rómulo León y Alberto Kimper llegan a la Corte Suprema y le dicen que el delito de tráfico de influencias solo se puede cometer en procesos administrativos trilaterales, ¿por qué cuando llegue Jefferson Moreno, que no vale nada, a él sí le tengan que decir, oye, para ti en todos los delitos? No tendría por qué cambiar, ¿sí o no? Tendría que ser exactamente el mismo razonamiento para todos los ciudadanos. Entonces, dense cuenta. Yo les dejo ese dato. Solamente les dejo el dato jurisprudencial por ahora, pero permítanme un razonamiento, porque independientemente de quién lo diga, lo importante es que uno llegue a sustentar por qué consideramos que solo ese procedimiento administrativo. Porque el derecho penal no puede abarcar todas las conductas, para empezar, ¿cierto? Se dice por ahí que el derecho penal inclusive es de última ratio. Y como es de última ratio, solamente está pensado para aquellas conductas más graves. Solo para las más graves. Solo para los que sean finalistas, solo para aquellas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico. Para aquellos que sean funcionalistas, solamente se sancionan aquellas conductas que desestabilicen la vigencia de una norma. O sea que ustedes sean seguidores de Mesger, sea que sean seguidores de Roxin, o sea que sean seguidores jacobsianos, dependiendo, pero el derecho penal en concreto solamente está para sancionar las conductas más graves que existen, todas las más graves. Y de los procesos administrativos, bien podría servir el proceso administrativo sancionador para analizar cuando exista un tráfico de influencias en esos dos primeros tipos de procesos. Y el trilateral quedar a manos del derecho penal, porque por ser la conducta más grave, ¿no? Entonces, a partir de ahí me parece correcta una diferenciación entre la permisión de sanciones entre estos tres tipos de procesos. ¿Alguien me iba a decir algo? Estimado Jefferson, una pregunta. ¿Y qué del procedimiento administrativo disciplinario sancionador? Es que ese es un procedimiento administrativo trilateral. ¿Por qué? Porque hay un litigio. Ahí hay un litigio. Entonces, ahí sí se podría cometer delito de tráfico de influencias. Ojo, por eso digo, yo he separado en tres, pero dentro del trilateral ustedes van a encontrar un montón. Yo he separado en procesos administrativos de aprobación automática, evaluación previa y trilaterales. A grandes rasgos, un procedimiento administrativo trilateral es aquel donde existe un litigio. En un procedimiento administrativo sancionador hay un litigio de por medio. No se sabe si se va a imponer o no la sanción administrativa. Entonces, ahí sí se podría cometer delito de tráfico de influencias. Pero en los otros dos, imposible. O sea, por ejemplo, si la doctora Lisset hoy tuviera un problema para sacar su... ¿Cómo se llama esto?
prescripción vía notarial, por ejemplo. Entonces, y yo le dijese, yo me encargo, no podría cometer delito de tráfico de influencias, porque no estamos hablando de un proceso administrativo litigioso. Si quiere sacar su certificado de posesión, si es que he presentado mi valorización a la municipalidad o mi pedido de ampliación de plazo, soy un contratista y quiero que me paguen. Entonces le digo, Jefferson, tú que conoces al alcalde, ¿tú crees que me puedas? Y yo le digo, sí, yo lo conozco. No puedo cometer delito de tráfico de influencias, porque ese no es un procedimiento administrativo trilateral, es un procedimiento administrativo de evaluación previa, por ejemplo. Solo en aquellos procedimientos administrativos donde existe un litigio de por medio, se podría cometer delito de tráfico de influencias, ¿correcto? Ok, entonces, ese es un buen tema, ¿correcto? Pero ¿por qué les hablaba, amigos, del tráfico de influencias? Porque me interesa mucho esto. El tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho. Es un acto preparatorio hecho delito. Es un pasito previo para cometer cohecho. Por eso es importante tenerlo en consideración. De este análisis surge, por ejemplo, la imposibilidad. A ninguna persona le podrían decir que ha cometido tráfico de influencias en concurso con cohecho. Eso no se puede, salvo sean hechos diferentes. ¿Por qué? O porque estoy en un acto preparatorio, o porque ya consumé el delito. Tú decides, pues, pero no me puedes imputar el acto preparatorio y el delito consumado al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es algo que pasa mucho cuando se imputan delitos contra la administración pública. ¿Correcto? Esto me importaba mucho respecto de este delito de tráfico de influencias. El caso Aurelio Pastor es un caso bonito, porque la Corte Suprema termina absolviéndolo del caso que yo les he contado, y la Corte Suprema dice que Aurelio Pastor era un abogado, y que los abogados lo único a lo que se ha limitado es a cumplir su rol, nada más. Ha cumplido su rol, sí, cobrar un honorario es parte de cumplir su rol, pero no se ha apersonado al caso. Sí, pero no siempre los abogados se apersonan al caso. Alguien quiere que lo veamos solo a él, creo. Espérenme. Algo pasó aquí. Bueno, no sé cómo... Segundo, no sé cómo cambiar esto. A ver, ¿quiere compartir pantalla, doctor? No, alguien ha puesto la pantalla. Ahí está. Ya, Ya. ahora sí, disculpen, ya. Entonces, es un caso bonito, es un caso que vale la pena leer, es esa casación 374-2015 de Lima. El hombre fue condenado en primera instancia, confirmado en segunda instancia, y la Corte Suprema lo termina absolviendo. Es un bonito caso, ahí se los dejo para que ustedes lo revisen, ¿ya? Hay un proyecto de Código Penal que ya tiene buen tiempo en realidad. Ha cambiado, era del 2004, es un proyecto del Código Penal del 2004, ha cambiado, viene reformándose con el tiempo. Cada comisión del Congreso, ustedes saben, está más pensando en Richard Swing que en la modificación al Código Penal. Entonces es un proyecto que se va alargando con el tiempo. Pero en principio, quien responde penalmente por el delito de tráfico de influencias es el que invoca. Es el que te dice, Alex, yo conozco, tranquilo, yo me encargo. ¿A quién sancionan penalmente? A Jefferson, porque Jefferson es el que invocó las influencias. Y si Alex me buscase y me dijese, oye, ¿tú conoces? ¿Alex respondería penalmente o no? Claro, también, pero no como traficante de influencias, porque el traficante de las influencias soy yo, ¿sí o no? Alex sería en ese caso instigador, por ejemplo, de delito de tráfico de influencias. Porque finalmente yo estaba tranquilo en mi casa y él vino y me dijo, oye, ¿tú conoces? Y yo le dije, bueno, sí conozco. Y arrancamos el negocio del tráfico de influencias, ¿sí o no? Para evitar a veces esa tipificación como instigador,
el proyecto de Código Penal lo que está haciendo es crear un delito de tráfico de influencias pasivo y un delito de tráfico de influencias activo, ¿no? Para para sancionar tanto al que invoca y tanto al que solicita, ¿no? Esa influencia. Es un buen cambio, me parece, para evitar cualquier problema, ¿no? De tipificación, de autoría y participación en delito de tráfico de influencia. Ahora, eso es en líneas generales. Hay uno que otro dato adicional para revisar, pero como no es mi tema en concreto, solamente quería darles algunas pinceladas respecto de ese delito de tráfico de influencia, por ser un acto preparatorio del cohecho. Ahora sí. El cohecho es lo que nosotros conocemos en el mundo profano como un acto de corrupción. Yo siempre he dicho que aquel que decide ser funcionario público es porque tiene un plus adicional. Si ustedes me preguntan a mí, Jefferson, ¿a ti te interesa la sociedad, las instituciones del Estado? No. Pero si ustedes le preguntan a un funcionario público, él te tendría que responder que sí. Porque ese funcionario debe tener un plus adicional, debe pensar más allá de sí mismo. Como se ha interrelacionado institucionalmente, a través de la institución Estado, ha asumido diferentes deberes. Y esos deberes tiene que respetarlos, tiene que cuidarlos. Si todos cumpliéramos ese rol, el mundo, nuestro país sería otro, sin duda. Pero el día, escúchame, el día que ese funcionario o servidor público agarre su función o sus funciones y se pare como si este fuese un mercado y diga, vendo mi función, vendo mi función, vendo mi función, ese día comete delito de cohecho. El cohecho es la venta de la función, en concreto. Ese es el tema. El día que un funcionario público, servidor público, ponga en venta su función, comete delito de cohecho. Esa función que juró prometer la pone en venta, comete delito de cohecho. ¿Correcto? El tema del cohecho es que el Código Penal ha intentado regular todo lo que se pueda del cohecho. Todo, absolutamente todo. Miren, ha intentado sancionar al que recibe la coima como al que da la coima. Ha intentado sancionar no solamente el acto de recibir la coima, sino también el solo hecho de solicitar la coima. No solamente ha intentado sancionar al que te da la coima, sino también al que solamente te ofrece la coima. Entonces, a partir de ahí, uno cuando revise el delito de cohecho, va a poder revisar que el mínimo detalle está sancionado. Eso por un lado. En líneas generales, yo les acabo de decir que el cohecho es la venta de la función por parte del funcionario. Pero en esta intención de sancionar todo tipo de conductas derivadas del coimeo, de la corrupción, el legislador peruano lo que ha hecho es también sancionar al particular que participe. O sea, es un acto de ida y vuelta, o jurídicamente hablando, algunos consideran que es un delito de encuentro. O sea, no solamente es el efectivo policial que te dice 20 soles para no ponerte la papeleta, sino también es el chofer que acepta dar esos 20 soles. Se ha intentado sancionar todo tipo de comportamiento que esté rondando por ahí como acto de corrupción. Por eso es que si ustedes revisan su código penal, miren, yo he intentado graficarlo aquí, van a encontrar dos tipos de cohecho, los cohechos pasivos, miren acá en el primer color verde más claro, y los cohechos activos. E incluso en la intención del legislador de sancionar todo tipo de conducta, derivado de cada tipo de cohecho, ha hecho surgir un tipo penal más, miren. Por ejemplo, el soborno internacional pasivo, bueno, que es un tipo penal más obligado, ¿no? Ahorita hablamos.
Aquí en el cohecho pasivo específico ha creado un cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y un cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Hasta un delito exclusivo para los auxiliares jurisdiccionales. Y aquí el cohecho activo genérico y el cohecho activo específico, y con sus derivados, miren. Entonces, esta diferenciación quizá puede confundir un poquito, así que yo prefiero hacerlo así. Pero ya saben ustedes, estos son todos los delitos que tenemos que analizar ahorita, miren. Desde el 393 hasta el 398A. Esos son los que tenemos que analizar. Pero en ese orden, así están tipificados. Pero yo prefiero analizarlos así, miren, para que sea más fácil. Primero, hay que diferenciar un cohecho activo de un cohecho pasivo. Ese es el primer pasito. Un cohecho pasivo, por acá primero, es cuando hay que analizar el cohecho desde el punto de vista del funcionario público. Así, pasivo. O sea, en términos sencillos, ahorita vamos delito por delito. Es decir, por ejemplo, ustedes lo analizan desde el punto de vista del policía que pide la coima. Ustedes lo analizan desde el punto de vista del fiscal que recibe una coima. Siempre pasivo desde el punto de vista del funcionario público, siempre. Y el cohecho activo lo van a diferenciar siempre o se va a analizar siempre desde el punto de vista del particular. Por ejemplo, el chofer que recibe la oferta del policía y le dice, déjate algo, pues. Ya, el chofer, el cohecho activo desde el punto de vista del chofer. El cohecho activo desde el punto de vista del litigante que le ofrece al juez una plata. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes un cohecho activo de un cohecho pasivo? Un cohecho pasivo se analiza desde el punto de vista del funcionario público, ya sea porque está aceptando que alguien le dé una coima, o ya sea porque él está pidiendo una coima, ya sea desde cualquiera de esos puntos de vista, pero pasivo y activo así se diferencia. Pasivo desde el punto de vista del funcionario y activo desde el punto de vista del particular. Ya sea porque el particular da la plata, ofrece el beneficio, o ya sea porque finalmente a él le piden. Y como le piden, él da. ¿Correcto? Entonces, así se diferencia un cohecho activo de un cohecho pasivo. Ahora, dentro de cada tipo de esos cohechos, sea cohecho activo, sea cohecho pasivo, ustedes van a encontrar una primera clasificación, que son los cohechos propios e impropios. Un cohecho propio, miren, ustedes tienen cohecho activo propio, cohecho activo impropio, y también tienen cohecho pasivo propio y también tienen cohecho pasivo impropio. Entonces hay que diferenciar cuándo estás frente a un cohecho propio y cuándo estás frente a un cohecho impropio. Miren, normalmente tú coimeas para que alguien cumpla su función o para que la incumpla. ¿Para qué coimeas? O sea, ¿para qué le pagas al policía que te ha parado? Para que te deje ir, pues no tengo permiso para transitar después del toque de queda. Ah, normalmente es así, ¿sí o no? Entonces, ahí van a encontrar la diferencia. El cohecho propio es cuando lo que se hace es violar las obligaciones. El funcionario público viola sus obligaciones. Propio, porque normalmente para eso está. Y el impropio, lo que es raro en realidad, es que te cobren, es que tú pagues para que no viole sus obligaciones. O sea, cumplo un acto de su función sin violar su obligación.
Hermanito, dale el trámite, pues, en el plazo de 24 horas. Pero eso dice la ley. Sí, yo sé que esa es tu función, pero te voy a pagar para que lo hagas. Entonces, ¿vendes tu función o no? Claro. Es impropio. ¿Cómo diferencias un cohecho propio de un impropio? Porque el propio tiene por finalidad la violación de la función. No me pongas la papeleta, no me condenes, no me acuses. Ojo, lo que se busca es que el funcionario servidor viole sus obligaciones, que es lo normal, por eso es que se dice lo propio, es lo natural, ¿correcto? Y lo impropio es lo que casi nunca va a pasar, es excepcional, para eso no surgió, es para que cumpla su función sin violar sus obligaciones. O sea, que haga su chamba y para eso le pago, ¿cierto? Así diferencian ustedes un cohecho, aquí, miren, un cohecho propio de un cohecho impropio, ¿correcto? Luego van a encontrar otro tipo de clasificación de cohechos, que es el cohecho genérico y el cohecho específico. Una cosa es que, por ejemplo, yo le pague a un gerente de infraestructura para que me apruebe las valorizaciones, ¿sí o no? Y otra cosa es que yo le pague a un juez, a un fiscal. Otra cosa es que le pague a un perito. Otra cosa es que le pague a un policía. Porque hay determinadas personas que además de ser funcionarios públicos, o sea, además de tener ese deber especial, esa competencia institucional, se les suma por alguna razón de política criminal un doble deber. Porque estamos cansados de policías coimeros. Entonces vamos a poner a policías ahí como una característica específica. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes un cohecho genérico de un cohecho específico? Por la calidad del funcionario. Si el funcionario es determinada persona, que ahorita vemos la lista, magistrado, árbitro, perito, fiscal, juez, entonces estás frente a un cohecho específico, policía, entonces, específicamente esa persona. Si es que a quien vas a coimear o quien te está pidiendo la coima es cualquier otro funcionario, entonces es un cohecho genérico. ¿Se dan cuenta? Me parece que es una forma más sencilla. ¿Por qué? Miren, entonces, recapitulo un poquito para que quede claro. Ustedes tienen primero un cohecho activo y un cohecho pasivo. Un cohecho activo es el que se analiza desde el punto de vista del particular. El chofer que da coima. El chofer al que le piden la coima. El litigante que da coima o el litigante al que le piden la coima, ¿sí o no? Desde el punto de vista del particular, el que, cualquier persona. Pero el cohecho pasivo es el que se analiza desde el punto de vista del funcionario público. El funcionario público pide, pasivo. El funcionario público recibe, pasivo, cohecho pasivo, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. Luego viene la otra clasificación, un cohecho propio o impropio. ¿Cuándo es propio? Lo normal, lo propio. Yo le pago o yo le ofrezco mis servicios para violar mis obligaciones. Para violar mis obligaciones. Y un impropio, lo que normalmente no va a pasar, es que yo te cobro o tú me pagas para cumplir mi función sin violar mis obligaciones. ¿Correcto? Impropio. Y luego viene la otra diferenciación entre cohecho genérico y cohecho específico. ¿De qué depende? De si a quien estoy coimeando es determinada persona, específico, o si estoy coimeando a cualquier otro funcionario o servidor público, será un cohecho genérico. ¿Estamos o no? A partir de ahí, amigos, ahora sí regreso al tipo penal. Miren,
Si yo les digo que están imputados del artículo 393, cohecho pasivo propio, al toque nomás ustedes me dirán, ah, ya Jefferson, quiere decir que es un funcionario servidor público que ha cobrado, que ha pedido o que ha recibido plata para violar sus obligaciones, al toque, ¿sí o no? Si yo les digo, estás en el 394, cohecho pasivo impropio, entonces ustedes me dirán, ah, es un funcionario servidor público que ha pedido o que ha recibido para cumplir su función sin violar sus obligaciones, porque es impropio. Si yo les digo un cohecho pasivo específico, está en el 395, ah, quiere decir que se trata de determinado funcionario específico que ha pedido o que ha recibido. ¿Estamos? Y dentro del específico, ustedes van a encontrar otros dos delitos, el 395A y el 395B, que son cohechos pasivos en el ejercicio de la función policial. Y van a encontrar diferenciado en el 395A cohecho pasivo propio de policías y cohecho pasivo impropio de policías. ¿Se dan cuenta? Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Ah, es un cohecho pasivo específico de auxiliares jurisdiccionales. ¿Se dan cuenta? Cohecho activo genérico. Ah, quiere decir que un particular ha coimeado a alguien. Propio o impropio. Ah, en el 397 van a encontrar dos párrafos. El primero es el cohecho activo propio y el segundo es el cohecho activo impropio. ¿Por qué propio? Porque ha pagado para que violen sus obligaciones. Y el impropio para que cumpla sus funciones, sin violar sus obligaciones. Esto es muy sencillo, por eso es que me parece más importante este cuadro, miren, esta diferenciación de acá. Y a partir de aquí, ya ustedes se van a los tipos penales en específico, ¿no? Me parece una mejor forma, ¿ya? Ahora, miren, un primer tema a analizar, y la verdad no estoy seguro si sea objeto de análisis, ¿ya? Pero un primer tema es que quien comete cohecho, acá, cohecho pasivo, porque ya saben ustedes que el activo se analiza desde el punto de vista del particular, pero el cohecho pasivo lo tiene que cometer un funcionario servidor público, ¿sí o no? Entonces, la primera pregunta que va a surgir aquí es, ¿quién es funcionario servidor público? Y esa pregunta ustedes la tienen que responder desde ya, si quieren analizar delitos contra la administración pública, desde ahorita. ¿Ustedes se acuerdan del señor Vladimiro Montesinos o no? Un hombre muy inteligente, pero como decía mi padre, inteligente para lo malo. Hay un libro muy bonito que yo recuerdo haber revisado, El espía imperfecto, que habla un poquito de su vida y de cómo llegó a ser asesor en el CIN. Es una bonita historia. Es una bonita historia. Un hombre muy inteligente, pero obviamente para lo malo. Pero ¿saben qué pasa con Vladimiro Montesinos? Cuando a él pretenden procesarlo, dentro de los muchos argumentos que él suelta, él dice, a mí no me pueden condenar. ¿Por qué? Porque yo no soy funcionario público. Y solamente pueden cometer delitos contra la administración pública aquellos que son funcionarios o servidores públicos. Yo no tengo esa calidad. ¿Por qué no tiene esa calidad? Ah, porque mira, la ley administrativa, no me acuerdo, él era CAS, una figura similar. Él decía, administrativamente, yo no soy funcionario. A partir de ahí, se han analizado muchas cosas. Gracias a él se modificó el Código Penal. Y en el Código Penal nosotros establecimos que para nosotros, como penalistas, me interesa un pepino lo que diga la vía administrativa. Para mí es funcionario servidor público aquel que tenga una relación con el Estado, independientemente de cuál sea, no me interesa. Hay un caso muy bonito de un bombero. Ahí lo tengo, creo, en jurisprudencia. Pero a un bombero, miren, les cuento, a un bombero le imputan delito de peculado de uso le imputan. Y le dicen que él había dejado que una empresa use
¿cómo se llama? Las válvulas de agua que hay en las calles, en las esquinas para emergencias, ya le dicen que él había autorizado que lo utilice. Entonces, peculado de uso. Resulta que lo condenan por ser funcionario público. Y lo condenan todo a 6 años, creo, 5 años de prisión efectiva, dicho sea de paso. Y resulta que una vez condenado, sale un decreto legislativo, después de condenado, donde dice que los bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. En la ley decía, los bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. Y el pobre bombero que había sido condenado por peculado de uso, plantea un recurso de revisión a la Corte Suprema. Y le dice, Corte Suprema, se han equivocado en condenarme. La ley acaba de reconocer que los bomberos no somos funcionarios servidores públicos. Por lo tanto, tienes que absolverme, porque yo no puedo estar condenado por un delito contra la administración pública cuando la ley acaba de decir que no soy funcionario servidor público. Y la Corte Suprema le responde y le dice, a mí no me interesa lo que diga el derecho administrativo. Es totalmente irrelevante para mí. Es más, a ver si lo tengo por acá. Yo te voy a decir, acá está, miren, yo te voy a decir que para mí, el concepto de funcionario servidor público puede ser totalmente diferente a lo que diga el derecho administrativo. Léanse este párrafo, no sé si se ve, el segundo párrafo de la diapositiva que estoy poniendo, acá abajo dice, abajito del 30, desde el derecho penal se exige para ser considerado funcionario servidor público 2 cosas. 1, un elemento referido a la participación en el ejercicio de funciones públicas y 2, un título de habilitación de dicha participación. Puede ser que lo diga la ley, puede ser que te hayan elegido popularmente, puede ser que te hayan designado o puede ser que haya sido nombrado por autoridad competente. ¿Se dan cuenta o no? Incluyendo las empresas públicas o de economía mixta. Entonces, eso es algo que yo tengo que dejarles bien en claro antes de arrancar. Delito de cohecho, obvio, cohecho pasivo, ¿no? No cohecho activo. El cohecho pasivo lo puede cometer cualquier funcionario servidor público. Jefferson, pero yo solamente soy CAS. No importa. Si tienes esa relación con el Estado, también eres considerado funcionario servidor público. ¿Vale la pena hacer una diferenciación entre funcionario servidor público? Quizá para el derecho administrativo, pero para el derecho penal es totalmente irrelevante. Al extremo que hemos llegado a decir que funcionario es aquel que tiene el poder de decisión y servidor público sería que es aquel quien no tiene un poder de decisión. Porque nuestras definiciones de funcionario servidor público son totalmente diferentes a las del derecho administrativo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí. Ese es el primer elemento que hay que analizar. Pero fíjense, amigos, fíjense aquí en lo que dice la propia Corte Suprema, que el primer elemento es que tú participes en el ejercicio de funciones públicas. Si al pobre bombero lo han condenado, este es el caso de bombero, revisión 503-2017 del Callao. Si al pobre bombero lo han condenado, imagínense, encima que trabaja gratis, ¿qué será para otros? ¿No? ¿Qué vamos a entrar a discutir, pues, si somos o no somos funcionarios o servidores públicos? Pero fíjense en el segundo elemento. Dice que tú necesitas también un título de habilitación. Ese título puede ser por elección popular, por designación, hay cargos de confianza, te nombran por autoridad competente, por ejemplo, ¿quién escoge a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso de la República, ¿no? Y hoy día ha surgido un concepto, bueno, no hoy día, viene de tiempo, ha surgido un concepto que es el llamado funcionario de facto, porque tú puedes cometer delito cuando eres funcionario servidor público, ¿sí o no? Y estamos viendo que para el derecho penal, para ser funcionario servidor público, tienes que ejercer funciones públicas
y además tener un título habilitante, que sea la ley, la designación, etc. Pero resulta que hay algunos casos en los cuales la persona ejerce funciones, pero de facto. Esa es otra cosa. Tengo un cliente, bueno, una clienta, un poco especial, el caso es medio complejo, pero la fiscalía dice que ella es funcionaria de facto, por ejemplo. Ese es un concepto que se está analizando ahora, que tiene otros matices, pero que los invito a revisar, porque yo considero, por ejemplo, que una primera dama no puede ser funcionario de facto. Entonces es un tema que hay que revisar, ¿no? Por diferentes razones, porque creo además que el concepto de funcionario de facto tiene determinados requisitos que incluso la propia Corte Suprema ha reconocido. ¿Ya? Ok. Pero bueno, en principio, amigos, aquí lo primero que hay que analizar es que tengamos un funcionario, un servidor público. Yo no creo que exista mucho problema ahí. El policía, el fiscal, el juez, en el caso de los cohechos específicos, ¿no? Y cualquier otro servidor, los gerentes, desde el seguridad, todos son funcionarios públicos, ¿correcto? Miren, vamos con el primer tipo penal. Cohecho pasivo propio. Sin leer nada de lo que diga ahí, ustedes ya tienen que saber que es un cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo. Se analiza desde el punto de vista del funcionario servidor público. Quiere decir que el funcionario servidor público es el que ha pedido o es el que ha recibido. Acá. Propio. Ya. Quiere decir que ha violado sus obligaciones. Listo, ya está. Lo tienen. No tienen que leerse todo el Código Penal. Pero yo se los he acá masticado un poco, lo he separado en tres, porque el cohecho pasivo propio tiene estas tres conductas. Miren, puede ser que el funcionario servidor te acepte o te reciba porque hay un particular que le está ofreciendo, ¿cierto? Si hay un particular que te está diciendo, jefe, no me pongas la papeleta. ¿Cuánto está la papeleta? De 700 soles. ¿Para qué voy a ir a pagar esa papeleta? Mejor te lo doy a ti directo. Hazme un descuento. Te doy 200. Listo. Si tú aceptas, ojo, estamos negociando, todavía no te doy la plata, estamos negociando, te doy 200. Y tú dices, ponlo ahí en los documentos, ya está. Cohecho pasivo propio porque aceptaste. Si es que esa discusión ya la pasaste y la plata ya la pusieron y te la estás llevando aquí en el bolsillo, recibiste. Entonces, cualquiera de esas dos, ya sea porque aceptes la negociación, ya sea porque recibas, ya estás cometiendo delito de cohecho pasivo propio. ¿Correcto? Pero puede pasar, miren abajo, esta es otra modalidad, cohecho pasivo propio igual, que el funcionario servidor no acepte o reciba, sino que sea él el de la iniciativa. Es decir, sea él quien pida, quien solicite. Y cuando tú pides o tú solicitas, puedes hacerlo de manera directa o de manera indirecta. Hay un caso muy bonito. Bueno, lo absolvieron, ¿no? Pero... no, ese es un caso de un juez. Ese es un caso de un juez. Pero hay otro caso, incluso a mí me llamaron para defender en Corte Suprema, pero no acepté el caso porque no me parecía un caso defendible. Es el caso El Salto del Tigre. ¿Sí? Me llamó mucho la atención, porque resulta que un profesor, miren, a ver ustedes qué dicen, si hubieran aceptado el caso, no sé, pero yo no lo acepté. Resulta que un profesor, Ruth, va y le dice a sus alumnas siempre, oye, ¿estás cansada? Sí, ¿por qué estás cansada? Seguro has hecho el salto del tigre. ¿Ustedes se conocen el salto del tigre o no? ¿Saben de qué estoy hablando, no? El salto al tigre con patadita al foco. Me refiero yo, en una acepción sexual, ¿cierto? En una posición sexual, por ejemplo. Pero resulta que el profesor le decía a sus alumnas, profesor de universidad pública, obviamente, les decía, oye, ¿estás cansada? Porque has hecho seguro el salto al tigre. Y un día, eso siempre lo decía, siempre lo decía.
Y un día, una alumna que estaba jalada va y le dice, profesor, pero ¿cómo me va? Ok, Ruth, ok. Este, un día llega una alumna y le dice, profesor, estoy jalada. Y el profesor le dice, ya, a las 5 de la tarde te veo en mi oficina. Y a las 5 de la tarde va la alumna y la alumna dice, yo ya sabía para qué era ya. Yo ya sabía. Y cuando llega el profesor le dice, ya, es la hora de el salto del tigre. Entonces, ¡pum! Le cae la fiscalía, detenido, cohecho. Miren aquel cuadro, cohecho pasivo propio, porque él ha solicitado directa o indirectamente. En este caso, ¿cuál sería? Indirectamente, ¿sí o no? ¿Qué ha solicitado? Ahorita ha solicitado obviamente un favor sexual, entiende la fiscalía. Pero ¿saben qué me dice el profesor? Porque además es mi paisano. Entonces, por eso me gustó el caso. Pero me dice Jefferson, yo jamás me refería a ningún tema sexual, me dice. Yo me refería al libro, El Salto del Tigre. ¿Qué? Le digo, no puede ser cierto. ¿De verdad hay un libro que se llama El Salto del Tigre? ¿De verdad, Jefferson? Entonces resulta que, mira, yo no te voy a creer hasta que me traigas el libro. Y me trajeron el libro. Y hay un libro de matemáticas, que es lo que él enseña, que se llama El Salto del Tigre. Entonces, miren, por ahora lo voy a dejar ahí nomás, a ver al final ustedes qué piensan, ¿ya? Pero por ahora, quiero que se concentren aquí, en que un funcionario servidor no solamente puede aceptar, sino también puede solicitar. Y cuando solicita, lo puede hacer de manera directa o con indirecta, ¿cierto? Es posible también. Hay otro caso, por ejemplo, el caso de un juez de paz, creo era. Y este juez agarra y estaba resolviendo la tenencia en un proceso, la tenencia de los hijos. Y llega la mamá al juzgado y el juez le dice, sí, tome asiento, mire, su abogado lo ha planteado muy mal, pésimo, pésimo. Yo la voy a ayudar, la verdad yo la quiero ayudar, pero entre los dos nada más, pues no, porque si se entera tu abogado, peor, yo me meto en problemas, yo quiero ayudarte. Escríbeme ahí en esa hoja tu número y ya luego coordinamos. Entonces la señora, la litigante, la mamá de los hijos por quien estaba peleando tenencia, le escribe el número en la hoja y el juez la llama como a las 6 de la tarde. Para esto, la señora ya se había ido a la oficina a la Fiscalía de Anticorrupción y le habían puesto micrófonos, ¿no? Y le habían dado plata por si le pedía plata. Pero resulta que plata era lo que menos quería el señor juez. Cuando a las 6 de la tarde el juez la llama, le dice, oye, ¿dónde estás? Ya salí del trabajo. Y la litigante le dice, doctor, mire, señor juez, yo estoy por acá. Bueno, te invito, vamos a conversar en un lugar más privado, pues, y la lleva a un pub, para tomar, para compartir. Y mientras están tomando, le dice, ay, mi cachorrita, pero tú no entiendes, estas cosas se solucionan así, pim, pum, pam. La litigante agarra, no, a mí con esas, llama a la fiscalía. Operativo. Cohecho pasivo, propio, ¿sí o no? Porque él ha solicitado indirectamente. No, pero el chiste aquí es que lo terminan absolviendo. Van a leer la sentencia, obviamente algo ha pasado ahí, pero van a leer la sentencia y lo terminan absolviendo. Ha solicitado indirectamente. Tú puedes solicitar directa o indirectamente, ¿correcto? Y también, el funcionario servidor público puede condicionar su trabajo a esa entrega, ¿correcto? Pero, Jefferson, tú estás diciendo el funcionario acepta, recibe, el funcionario solicita, directo, indirecto, el funcionario condiciona, pero ¿qué solicita? ¿Qué recibe? ¿Qué acepta? Muy fácil, miren acá. El funcionario puede aceptar, recibir, solicitar, condicionar a través de un donativo, una promesa, una ventaja, un beneficio. Es decir, cualquier cosa. Cualquier cosa. Donativo, promesa, ventaja, beneficio. Yo creo que lo que tú pidas calza en alguno de esos conceptos, pero solamente por una cuestión dogmática hay que hacer una diferenciación.
hay que hacer una diferenciación entre qué es lo que él recibe, acepta, qué es lo que él solicita. Obviamente, cuando uno habla de un donativo, uno habla de platita, platita, ¿sí o no? O sea, yo quiero un pago. Hay un caso bonito, por ejemplo, de complicidad. Ahí, yo les he dejado toda la jurisprudencia, se las estoy dejando ahí por si me ganas el tiempo, pero igual está ahí en las diapositivas que obviamente les las voy a pasar a través del otro segundo. Pero lo que les digo es esto. Hay un caso, por ejemplo, donde un policía lo que hace es, lo intervienen a un taxista y el taxista no tenía brevete y no tenía revisión técnica, lo llevan a la comisaría. Y una vez en la comisaría el policía le dice, oye, mira, la multa son 1.500, dame 300 y te llevas tu carro ahorita. 150 para mí y 150 está pidiendo el comisario. Ya, le dice, ahorita traigo, se fue a la fiscalía. Y en la fiscalía le dieron los 300 soles, pero bien fotocopiados, ¿cierto? Le sacan copia antes, te dan los 300 soles, tú regresas a la comisaría, acá están los 300. Te vas y llamas, ya le di la plata. Aparece la fiscalía, tú, alto ahí, a ver, vamos a revisarte. ¿Qué tienes ahí? 300 soles. Son los 300 soles que le hemos sacado copia, son los que te ha dado el litigante. ¿Sí o no? Cohecho, pasivo, propio. ¿Por qué? Desde el punto de vista del funcionario que ha solicitado, propio, ¿por qué? Porque ha violado sus obligaciones. ¿Se dan cuenta o no? Muy sencillo. Porque puede ser que un medio corruptor sea ese donativo. Otro medio corruptor puede ser la simple promesa. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te voy a ascender, te voy a dar después, te voy a dar un cargo, no te preocupes que yo puedo ayudar a tu familiar. Cualquier tipo de promesa también puede constituir un medio corruptor, también. Entonces, ahí, o dinero o promesa, no hay problema. Puede ser una entrega inmediata o puede ser una entrega futura. Y cualquier otro tipo de beneficio, cualquiera, discúlpenme que haya puesto esa imagen, pero es la imagen que más me ha llamado la atención. Yo recuerdo un audio que salía en televisión, derivado del caso Cuellos Blanco, por ejemplo, donde un señor juez, presidente de una corte, le decía a una trabajadora, ¿cómo estás? Bañada, despierta, te espero, ya sabes, en el hotel tal. ¿Quieres o no quieres ser juez de paz? No me acuerdo qué le decía, juez supernumeral. Entonces, si tú aceptas, vienes, pues vas a ser juez al día siguiente. Ah, ese audio salió. ¿Es un caso o no de cohecho? Cohecho pasivo propio. ¿Se ha recibido dinero? No. ¿Se ha solicitado algún otro tipo de beneficio? Sí. ¿Es un beneficio de tipo sexual o no? Claro. Mucho cuidado, que nuestro legislador, ustedes saben que le gusta hacer lo que sea con el Código Penal, ya ha creado un delito que es el delito de chantaje sexual. Es otra cosa, es otra cosa. Una cosa es el cohecho pasivo propio, donde el medio corruptor es el beneficio de tipo sexual, y otra cosa será el delito de chantaje sexual, ¿correcto? ¿Qué diferencia uno y otro? Que obviamente este delito es uno de infracción de deber, el cohecho, pero que además se hace con una finalidad totalmente diferente a la del chantaje sexual. A eso quiero llegar. Miren, ¿ah? A ver, me quedé aquí. Cohecho pasivo propio. Funcionario servidor, ya sabemos que acepte, recibe, solicita o condiciona, por eso es pasivo, porque es el funcionario el que acepta, recibe o solicita. ¿Qué es lo que acepta, recibe, solicita? Cualquier cosa, un donativo, una promesa, una ventaja, un beneficio, hasta de tipo sexual puede ser, desde lo económico hasta lo sexual. Pero ¿para qué, amigos? Este es el meollo del asunto. ¿Para qué? Yo recuerdo un caso, y ustedes lo van a ver siempre, que cuando normalmente se trata de operativos, como por ejemplo el señor taxista que les estoy diciendo, le dice ya, 300 si te llevas tu carro.
Entonces ya ahorita voy a sacar, y en vez de ir a sacar plata, se va a la fiscalía y le dice, hay un policía que me está pidiendo plata, arman un operativo, llegan, le dan la plata. Entonces resulta que hubo un caso donde llega la fiscalía y lo que hace el policía es, ¡ah!, tira la plata. Entonces cuando lo intervienen, no le encuentran la plata. Señor, ¿dónde está la plata? No, a mí no me han dado nada, yo no tengo nada. Entonces revisan el lugar y encuentran la plata ahí atrás de la impresora. Ahí está la plata. O la otra defensa que me parece absurda es, no sé, lo han dejado en el cajón, o sea, te han encontrado la plata en el cajón. Y cuando te intervienen, tú lo que dices es, a mí no me han dado nada, yo no sé nada, ahí en el cajón seguro él lo ha dejado. Entonces, esas defensas, para empezar, no me parecen creíbles. Pero la defensa que más me importa, hasta se lo comen, sí, pues, hasta se lo comen. Y es absurdo, porque además esa plata va con un líquido, no recuerdo el nombre, va con un líquido, te van a hacer la prueba y te va a salir, solo que no te va a salir en la mano, te va a salir en la boca. Entonces, es un absurdo, no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Dentro de la tipicidad de este delito, lo importante es este último, mire. El funcionario acepta, recibe, solicita, condiciona, donativo, promesa, ventaja, beneficios, ahí todo claro. Pero para esto, para realizar o para omitir un acto, como es cohecho pasivo propio, en violación de sus obligaciones. ¿Correcto? Como es cohecho pasivo propio. Pregunta, si fuera cohecho pasivo impropio, ¿qué diría ahí? A, el funcionario servidor que acepta, recibe, solicita directa, indirectamente o condiciona donativo, promesa, ventaja, beneficio para realizar o omitir un acto en cumplimiento sin violar sus funciones, ¿sí o no? Impropio. Como es propio, un acto en violación de sus obligaciones. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque todo va a partir, amigos, de la imputación fiscal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que a mí me para un policía y me dice, señor, documentos? Y yo le digo, no tengo, hermano, permiso de lunas polarizadas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Sí o no? Yo soy un particular. O bueno, ya, el policía, ya que estamos analizando cohecho pasivo propio. El policía me dice, mira, hermano, para no ponerte la papeleta, 200 soles, ahorita. Y nada pasó acá. Ponlo ahí en la tarjeta de propiedad nomás. ¿Sí o no? No sé, me han contado qué haces. Entonces, ese policía resulta que es un águila negra. Ustedes saben que la policía tiene varias divisiones, ¿cierto? Pregunta, así a ojo de buen cubero. Los águilas negras son la división encargada de cuidar los bancos. Oiga, lo pongo más diferente todavía. El que me interviene es miembro de la subunidad de acciones tácticas SWAT. Un SWAT me para y me dice, señor, documentos, no tengo permiso de lunas polarizadas. Ya, si no me das 200, te pongo papeleta. Pregunta, ¿cohecho o no? No podría ser cohecho, pues. ¿Por qué? Porque no es parte de la función del policía poner papeletas. De ese policía. Si fuera un policía de tránsito, ese policía de tránsito sí puede cometer cohecho pasivo propio. ¿Por qué? Porque sí es parte de sus funciones poner papeletas. ¿Para qué se hace todo esto? Miren acá. ¿Para qué se hace el funcionario que acepta, recibe donativo, ventaja, todo? Para realizar o omitir un acto en violación de sus funciones, de sus obligaciones. ¿Qué pasa si es que no es parte de tus obligaciones? Tú no puedes vender lo que no tienes. El cohecho es la venta de la función. Por eso arranqué diciendo, el cohecho es la puesta en venta en un kiosco de todas tus funciones. ¿Dónde encuentras las funciones de un funcionario servidor público? ¿Por qué lo dice? No. Tú las encuentras acá, miren, en MOF, en ROF, en MAPRO, hasta en directivas, ya no importa, en oficios te atraco. Pero si es que no está aquí tu función que has puesto en venta, no puedes cometer cohecho. Porque el cohecho es la venta de la función, ¿correcto? Esto es
importantísimo, importantísimo. ¿Saben por qué? Porque los ciudadanos, yo Jefferson Moreno, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo Jefferson Moreno no estoy obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En pocas palabras, puedo hacer lo que se me da la regalada gana, ¿cierto? Pero, a diferencia mía, los funcionarios públicos no se rigen bajo esa misma regla. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. ¿Sí o no? La regla es diferente con ellos. ¿Por qué? Porque el día que tú asumes competencias institucionales, esas funciones, esos roles en específico, están establecidos en la norma. ¿Cuáles normas, Jefferson? Estas que les he puesto acá. MOF, ROF, MAPRO, directivas, oficios, etc. Si no está aquí lo que tú estás vendiendo, simplemente tendrías un funcionario que ha aceptado, recibido, solicitado una ventaja, beneficio o donativo, pero lastimosamente que no es un acto propio de su función, por lo tanto el hecho es atípico. Se acabó el problema. Hay un caso, por ejemplo, un asistente en función fiscal, así dice la imputación, ha solicitado plata a un litigante para archivar el caso. Pregunta, ¿cohecho o no? Un asistente en función fiscal ha pedido plata para archivar el caso. ¿Es parte de las funciones del asistente en función fiscal archivar casos? No, esa es la función del fiscal. ¿Puede cometer cohecho? No. Ese es el verdadero debate en los delitos de cohecho. ¿Se dan cuenta o no? Porque se los voy a llevar a otro e incluso un megacaso, uno más importante. Pero por favor, hagamos un pequeño break para ir a la tienda un ratito de 5 minutos. Son 7:45, 7:50. Regresamos, por favor. Solamente para ir a comprar algo, ¿ya? 5 minutitos y ahorita regresamos.